¿Están ahí, doctores? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, A ver, doctora. forma de aplicación, Voy a- al igual que el omeprazol, la ranitidina es uno de los Son HAs ambas, más doctora. utilizados, ¿no? ¿Cuáles son sus presentaciones? Ampolla. Y también en comprimidos. Eso, la de comprimidos, ¿de cuánto viene? Y la de ampolla, ¿cuánto viene? De La de 40. ampolla, ¿de cuánto? Ya, la de comprimido viene de 150 miligramos y la de ampolla viene 50 miligramos. La dosis de la ampolla es 50 miligramos cada 12 horas. ¿Listo? Se usan también en situaciones con anafilácticas. De hecho, es un segundo movimiento por su efecto inhibidor de mastocitos, ¿no? Entonces, tiene una acción sobre la secreción ácida. Eso es, incrementa su eficacia y su potencialidad del medicamento. Compiten contra los histaminos de forma específica y de forma reversible. Van a disminuir la producción del ácido en relación a la dosis y a la concentración plasmática. Una vez logrando el máximo efecto inhibidor, el aumento de la dosis no consigue mayor reducción y la producción del ácido. ¿Qué significa esto? Cuando damos a dosis máxima, digamos, de la ranitidina, que la dosis máxima es pues 50 miligramos cada 12 horas, no podemos dar más a esto. El aumento de la dosis si sobrepasamos esta dosis, no vamos a lograr también un efecto potente para la reducción de la misma. O sea, con una dosis pequeña o dosis máxima se consigue el mismo efecto inhibitorio para la reducción de la secreción ácida. Lo mismo que ocurre con los inhibidores de la bomba de protones. Les había comentado yo que con una dosis de 20 miligramos prácticamente logramos reducir lo que es la secreción del ácido, de la secreción ácida. ¿Se acuerdan? Que no era necesario subir a dosis de 80 miligramos, solamente se subía a dosis de 80 miligramos en infusión o en bolo cada 12 horas en situaciones de sangrado de tubo digestivo, con el efecto de la regeneración, la estabilización de lo que son las células parietales, ¿no ve? A lo que quiero ir es de que con dosis pequeñas, ya sea de los antihistamínicos o dosis pequeñas de los inhibidores de la bomba de protones, puedes lograr este efecto inhibitorio del ácido clorhídrico. No es necesario llegar a dosis superiores. ¿Listo? Ahora, entre las características farmacocinéticas, tiene muy buena absorción a nivel de lo que es vía oral, tiene muy buen volumen de distribución, se adhieren a proteínas plasmáticas, muchos de ellos entre un 10 a 30%, eso sí, atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica, atraviesan la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, estas se excretan incluso por la leche materna. Su metabolismo hepático constituye su primer vía de eliminación. ¿Listo? Ahora, igual que los inhibidores de la bomba de protones, la vida de eliminación del medicamento es rápida y prácticamente producen efectos secundarios en una mínima frecuencia por su efecto de eliminación rápida que presentan. Ahora, estos medicamentos no llegan a titularse o hacerse reajuste renal y hepático, igual que los inhibidores de la bomba de protones. Si yo les pongo en su examen y les digo, si les estoy hablando de que la mayor parte de los antihistamínicos y de los inhibidores de la bomba de protones tienen un metabolismo hepático, y les pongo en el caso clínico un paciente con falla hepática severa, y les digo qué reajuste de diurético, qué reajuste, cómo realizaríamos el reajuste hepático de este medicamento, ¿ustedes qué me responderían? ¿Doctores? Vía oral. ¿Alguien más? Ya, a ver, nuevamente.
Si les estoy comentando que la vida de eliminación de los inhibidores de la bomba de protones era de 1 hora, eso habíamos hablado en la anterior clase, y que aquí de los antihistamínicos igual es rápida, entonces el efecto adverso va a ser mínimo, porque tiene una vida de eliminación rápida. Entonces estos medicamentos generalmente no tienen reajuste renal, no tienen reajuste hepático. ¿Listo? Ahora, sí tal vez se prolonga un poquito su eliminación. ¿Por qué? Especialmente en los pacientes mayores de 65 años, donde la tasa de filtrado glomerular llega a bajar, pero no específicamente se realiza el reajuste renal y reajuste hepático. Ese es el plus de los. Si en su examen yo les voy a preguntar, calcule el reajuste renal, el reajuste hepático, digamos, de la ranitidina o de los inhibidores de la bomba de protones en un paciente con sangrado de tubo digestivo alto, digamos. ¿Y ustedes qué me van a poner? Pues doctora, no se realiza el reajuste renal ni el reajuste hepático, tanto de los antihistamínicos como de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí me han entendido o no? No refiere. ¿Cómo? Sí se entendió, doctora. doctora. Ya, entonces no se realiza, ¿listo? Tienen una vida de eliminación rápida estos medicamentos. Reacciones adversas, interacciones. Tratamiento prolongado, se desarrolla tolerancia a los antagonistas. ¿Por qué creen que se produce tolerancia a estos medicamentos? Hemos dicho, ¿no? Que penetran tanto la barrera hematoencefálica, ¿no? Y uno de los efectos adversos de estos antihistamínicos es la somnolencia, ¿listo? Y te genera un cierto grado de trance, incluso de dependencia. La interrupción súbita de este medicamento tras pautas superiores de 4 semanas induce a cierto grado de hipersecreción ácida de rebote, sobre todo nocturna. Efectos adversos que les comentaba, pues como penetran en el sistema de barrera hematoencefálica, van a provocar cefalea, delirio, psicosis, confusión, desorientación, alucinaciones, irritabilidad y agitación. Los tratamientos prolongados con cimetidina especialmente van a llegar a la ginecomastia y a la anemia. Por eso es que en estos pacientes, pues especialmente cuando una es madre primigesta y estas no tienen gran producción de leche, se recomienda que incluso tomen antihistamínicos, ¿listo? Por la hiperprolactinemia que llega a provocar. Lo mismo con la metoclopramida. Ahorita vamos a avanzar, es el siguiente tema que vamos a ver. Cuando la madre no genera mucha producción de leche, se les recomienda dar tanto antihistamínicos como inhibidores o estores de la hipomotilidad gastrointestinal, porque llega a provocar cierto grado de galactorrea cuando llevamos a dosis supraóptimas de estas. Entonces se debería considerar como una segunda opción. Entonces, si en el examen yo les pongo una pregunta como que mujer, primigesta de 20 años de edad, ¿qué efecto podría presentarse la metoclopramida? ¿Qué efecto podría presentar a nivel de lo que es la secreción de la leche materna la metoclopramida? Entonces les puedo poner varios incisos, como una de ellas les puedo poner la galactorrea, digamos, ¿ya? Y actualmente se da, pero no se administra. Se ha visto que la dosis oral por gotas, por su mayor absorción gastrointestinal, es la más efectiva. ¿Listo? Entonces sí se da, pero durante los primeros 5 a 7 días, no más por el efecto de la dependencia que incluso llega a provocar. Ahora, los antiácidos. Les había dicho yo que cuando un paciente viene a la consulta con un diagnóstico de enfermedad acidopéptica, no solamente tenemos que centrarnos en darle inhibidores de la secreción gástrica,
también tenemos que darle antiácidos y también tenemos que darle los protectores de la mucosa, ¿no ve? Entonces, los antiácidos para lograr en estos pacientes un alivio de lo que es la sintomatología en sí. Entonces, aquí incluyen un amplio grupo de compuestos inorgánicos, van a tener una característica que va a ser neutralizar el ácido clorhídrico en la luz gástrica. Su acción requiere de la presencia del compuesto en el estómago, ¿ya? Y de que el efecto con una sola dosis sea pasajera, depende de la velocidad del vaciado gástrico. Las más frecuentes, pues, el hidróxido de aluminio, también vienen el de magnesio. Se recomienda tomarlos en ayuno con un efecto de 15 a 20 minutos, pero administrados 1 hora después de las comidas llega a durar el efecto un poco más, que es de 3 a 4 horas. Su efecto va a ser muy eficaz, lo que obliga a una administración con dosis elevadas y repetidas. La capacidad de neutralizar el pH y la capacidad de absorberse las sales biliares está mostrada por los antiácidos, ¿listo? Entonces, entre estos se recomienda que incrementa la inhibición de la secreción conjuntamente administrando el antiácido más agregados de bicarbonato de sodio, carbonato de bismuto, carbonato sódico. La clasificación de los antiácidos. Existen 2 tipos de antiácidos, la base y los criterios farmacocinéticos y clínicos. Existen los óxidos, que no son los absorbibles. Entre estas, las más comunes se encuentran la hidróxido de aluminio y de magnesio y el malgaldrato en forma de gel o insoluble insoluble en el agua, ¿no? El otro es el hidróxido de metales, trimetales, magnesio y aluminio. La diferencia es de que esta tiene una absorción más sistémica y su componente en un 90% es el bicarbonato de sodio y el carbonato cálcico. Los efectos adversos de estos antiácidos, ¿cuáles son? Van a provocar trastornos de la motilidad gastrointestinal, van a provocar una acción astringente, sobre todo el que tiene el componente de aluminio, va a provocar un efecto laxante, es decir, va a provocar episodios de diarrea, especialmente con el malgaldrato, que es el efecto adverso más frecuente, es la diarrea en estos, el síndrome de la leche y alcalinos, infrecuente por la hipercalcemia, alcalosis, y también te puede llegar a provocar lesión renal aguda. Aparece tras la ingesta crónica. Ahora, aparte de dar los inhibidores de la bomba de protones o los antihistamínicos que ya dijimos como primera opción, segunda opción dar los antiácidos y tercera opción no debemos quedar atrás con los protectores gástricos. Fármacos, como dice su nombre, son fármacos inferiores a los inhibidores de la bomba de protones en términos de eficacia y control de la sintomatología. ¿Listo? Entonces, los protectores gástricos no nos van a aliviar meramente los síntomas, solamente que van a provocar un efecto de protección de la mucosa mediante la producción o la estimulación de la prostaglandina E2. Entre los más frecuentes encontramos los sales de bismuto coloidal, es la única sal comercializada, escaso poder antiácido, en presencia de medio ácido en la luz gástrica, se quelan los aminoácidos y las glucoproteínas, tienen una gran afinidad y van a formar un coágulo. Este coágulo es como una mucosa, se la describe de características algodonosas, blancas, tensas, que simulan una placa, una úlcera blanquecina que llega a formarse alrededor de lo que es la úlcera gastroduodenal. Ese es el efecto que le da este protector gástrico y tiene un componente rico en inmunoglobulina E, como ya habíamos comentado. Entre estas protectores gástricos encontramos al sucralfato. El sucralfato no puede faltar, esta también va a ser pregunta de examen. La forma de presentación del sucralfato aquí en Bolivia solamente viene la vía oral, viene en suspensión, 5 mililitros de sucralfato es equivalente a 1 gramo de sucralfato. La dosis plena de sucralfato es 1 gramo cada 8 horas, puedes dar incluso 1 gramo cada 12 horas. Repito, el sucralfato no va a ocasionar, igual que el antiácido, una sensación de bienestar, disminución de la sintomatología. Lo que va a ocasionar es
la formación de una secreción, de una placa de barrera de características algodonosas que prácticamente sirve para sellar la úlcera gastroduodenal. ¿Listo? Aquí también lo describe pues como una polimerasa, genera una pasta pegajosa cargada negativamente. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, tiene más un efecto que protección, nada más. Ahora, el siguiente grupo de protectores gástricos están los análogos de la prostaglandina. Las prostaglandinas más importantes a nivel gástrico van a ser la prostaglandina E2, la prostaciclina, que desempeñan un papel en la defensa de la mucosa. En el territorio de la mucosa actúan como vasodilatadores, incrementan la producción de la mucosa, bicarbonato, estabilizando a los lisosomas, convierten el área ácida en un área alcalina con un pH mayor a 6. Entre sus componentes o los prototipos más frecuentes se encuentran el misoprostol. Pregunta de examen, y esto habíamos hablado en la anterior clase igual. Indicaciones del uso del misoprostol. Sublingual, Sí, se usa sublingual. ¿Y en qué situación, doctora? Como protector gástrico. Eso, como protector gástrico se lo usa. Y aparte de usarlo como protector gástrico, ¿en qué situaciones más se usa? Abortivo. Eso, en el área de ginecología, ¿no? ¿Qué provoca? Incremento Incremento de las Incremento de las contracciones. contracciones uterinas. Eso, incremento de las contracciones uterinas. Es el famoso Cytotec, que llamamos el nombre comercial, ¿no? En teoría se usa a nivel del cuello uterino, o hay estudios que lo usan a nivel de la vía sublingual igual, con el objetivo de la maduración del cuello cervical, ¿no? Nos sirve mucho en los abortos retenidos para poder sacar o extraer el producto, ¿no? Ahora, dosis de los inhibidores de la bomba de protones recomendadas para las diferentes indicaciones, ¿ya? En enfermedad del reflujo gastroesofágico, el omeprazol se puede dar en dosis de 10, 20 y 40 miligramos. Aquí no he visto dosis de 10 miligramos, hay a partir de 20 a 40 miligramos. Vuelvo a repetir, dosis pequeñas de los inhibidores de bomba de protones produce el mismo efecto inhibitorio. ¿Listo? El lansoprazol que viene de 15 a 30, el pantoprazol de 20 a 40 a 80 y rabeprazol de 10 a 20, esomeprazol de 20 a 40. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fisiopatología del rabeprazol, esomeprazol y el pantoprazol? Habíamos dicho que los inhibidores de la bomba de protones, su característica es que estas se protonizan, llegan a entrar, el medicamento entra a lo que es el intestino delgado y en el intestino delgado está prácticamente su cubierta entérica, llega a ionizarse, llega al ambiente ácido, llega a protonizarse, al protonizarse gana más iones positivos y rompe lo que son sus uniones disulfuro. ¿Se acordaban? El omeprazol lo realizaba juntamente con el pantoprazol en un tiempo intermedio, pero el lansoprazol y el rabeprazol lo realizaban de forma inmediata, especialmente el rabeprazol. Es decir, nosotros si queremos conseguir un medio alcalino que en los primeros 20 a 30 minutos optaríamos por el rabeprazol y el lansoprazol. ¿Listo? Ahora, la erradicación del Helicobacter pylori, la dosis estándar del omeprazol se da de 40 miligramos, la dosis del lansoprazol 60, el pansoprazol 80, el rabeprazol 40 y el esomeprazol de 40 miligramos. Ahora, en las gastropatías por AINES se recomienda solamente dosis de omeprazol de 20 miligramos. ¿Se acuerdan? En la del Helicobacter pylori, en la cual crea un ambiente ácido más tóxico, la dosis del omeprazol se doblega a 40. Ahora, para las dispepsias no ulcerosas, como medida preventiva, porque no tienen úlcera, solamente va a ser de 10 a 20 miligramos por unos
14 días. El síndrome de Selinger-Ellison, pues está a una dosis más alta del omeprazol de 60 a 120 miligramos. Características farmacocinéticas de los inhibidores. Esto ya habíamos visto, ¿no? No, sí. Estas se van a administrar preferentemente por vía oral en forma de cápsulas. Como habíamos comentado, son cápsulas especiales, son cápsulas entéricas que estas permiten liberarse, ionizarse una vez que se encuentran en el ambiente ácido. Si digamos el ambiente no es ácido, lo bueno de estas cápsulas entéricas es que no se liberan, solamente se liberan en ambiente ácido. Ahora, la farmacocinética, pues el nivel de inhibición de la producción no se correlaciona con la concentración plasmática del inhibidor de la bomba de protones en un momento dado, pero sí con el área bajo la curva plasmática de tiempo. Eso también lo habíamos platicado, ¿no? Que no se requiere dosis altas para conseguir el efecto inhibitorio y que también que necesitan a mayor tiempo de exposición al área ácida, mayor producción del ácido clorhídrico. Ahora, la administración de los alimentos retrasa la absorción y disminuye el área bajo la curva de concentración. La biodisponibilidad inicial va a ser reducida. ¿Qué entienden por biodisponibilidad? Hablamos mucho de biodisponibilidad. La cantidad del fármaco que tarda en llegar a la sangre. Ya, eso les voy a ir preguntando esos términos porque a la hora de dar su segundo parcial va a entrar temas de primer parcial igual, ¿ya? Entonces estas definiciones son muy importantes para no dejarla atrás. Entonces, se unen a proteínas plasmáticas en más del 90%. ¿Será algo beneficioso esto o no? ¿Es bueno que el medicamento se una a proteínas plasmáticas? Doctores. Es bueno, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Es bueno para que actúe el fármaco en el organismo y tenga más facilidad de entrar. Dependiendo. Entonces, Dependiendo, porque muchos de estos, por ejemplo, son proteínas de depósito nada más. Hay que ver si son proteínas activas o inactivas. Si son proteínas activas, mucho depende. Si tú me dices, se unen a proteínas plasmáticas en un 90%, la pregunta del millón sería, ¿y a qué tipo de proteínas se une? Si tú me dices a proteínas como la albúmina, obviamente son proteínas activas, pero si me dices a otras proteínas como la urea, por ejemplo, son proteínas inactivas y no producen el mismo efecto terapéutico, digamos. Eso más que todo es un efecto de depósito. O sea, aquí la pregunta del millón es saber a qué tipo de proteínas se unen. Sales de bismutato, que también hay para presentarlo, hay en forma de masticables, hay en forma de suspensión. Estos sales de bismutato, que son otros protectores gástricos, incrementan la síntesis de prostaglandinas en la mucosa gástrica. Van a aumentar la producción de bicarbonato, van a formar como una especie de nata algodonosa que va a llevar a la producción de bicarbonato. Doctor. Brian, tu micrófono. Tu micrófono, por favor. Se une a sales biliares, ofrece una modesta actividad antibacteriana frente al Helicobacter pylori, pudiendo erradicar hasta un 10%. ¿Listo? Esto es muy importante. ¿Por qué será muy importante? No sé si se acuerdan, al principio también les hablé del tema, que para que el antibiótico tenga su efecto erradicador a nivel de lo que es esta úlcera gastroduodenal, se tenía que lograr ciertos objetivos, ¿no? Uno de los objetivos es que haya vasodilatación a nivel de lo que es la lesión, ¿no? Al haber vasodilatación, se va a lograr incluso que se liberen muchos mastocitos y mediadores de la inflamación. Al lograr esto, mientras más ácido sea el ambiente,
mayor liberación de estas cubiertas entéricas de estos medicamentos y va a llegar a tener un pH mayor a 6. Se dice que para que los antibióticos empiecen a actuar como mecanismo erradicador, ejemplo del Helicobacter pylori, se recomienda que el medio se vuelva alcalino, es decir, que sobrepase un pH mayor a 6. Si tenemos un pH mayor a 6, es un buen ambiente para potencializar el efecto de estos antibióticos erradicadores del Helicobacter pylori. Ahora, estos medicamentos, tanto los antisecretores como los protectores gástricos y los antiácidos, actúan mejor cuando el pH es menor a 2. ¿Listo? Y cuando cuando hablemos de erradicación con apoyo de antibióticos, se recomienda un pH mayor a 6. Pregunta de examen también. Si yo les pongo en su examen, uno de los criterios para un buen tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, con un ejemplo, con amoxicilina, con claritromicina y metronidazol, es con un pH mayor a 6 o un pH menor a 2. ¿Qué me responden? ¿Hola? Mayor a 6. Eso es muy importante. No es lo mismo un pH menor a 2 o un pH mayor a 6. ¿Listo? pH. Ahora, encefalopatía tóxica por bismuto. Esto también es una de las complicaciones que llega a provocarse ya. Pero pues como no es muy frecuente, esto no es muy frecuente, solamente como cultura. Ya, entonces los sales de bismuto también nos van a llevar a la capacidad para quelar la bilis. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ya, constantemente les voy a estar preguntando esto porque el internet aquí en el hospital es muy inestable. ¿Ya? Entonces, un claro ejemplo, por ejemplo, de la hipersecreción de las sales biliares, en los casos de colangitis, por ejemplo, por atresia biliar, digamos, que llega a provocarse en los recién nacidos. En este caso, por ejemplo, se les puede dar los sales de bismutato o colestiramina, que tiene un efecto para disminuir la motilidad a nivel de lo que son las vías biliares. El efecto trófico va a incrementar el aporte sanguíneo, va a generar un efecto vasodilatador. Es así como inicia su mecanismo de acción. Facilita la acumulación de factores de crecimiento, activan los macrófagos y estimula la producción de los tejidos de granulación. Ahora, el tratamiento de sucralfato obliga a reajustar la dosis de muchos fármacos, es decir, que existe una interacción con algunos medicamentos al momento de iniciar los protectores gástricos, especialmente el sucralfato. Hay que tomar en cuenta entonces a ciertos antibióticos como la ciprofloxacina, la norfloxacina, fenitoína, quinidina, propanolol y la digoxina, que llegan a incrementar incluso llega a incrementar incluso el pK más de la digoxina. También tomar en cuenta algunos broncodilatadores como la aminofilina, la teofilina. El misoprostol. Entonces, habíamos dicho que el misoprostol es un protector gástrico, ese es su principal objetivo, proteger la mucosa gástrica. Es un derivado de la prostaglandina E1, se va a absorber con rapidez y pues su efecto solamente va a ser proteger la mucosa gástrica de la formación de una secreción pegajosa blanquecina que se adhiere justamente a la úlcera gastroduodenal. Entonces, su principal indicación va a ser las gastropatías por AINES. La farmacocinética tiene una semivida de 20 a 40 minutos, tiene una excreción renal. Otros análogos de la prostaglandina E2 se encuentran el rioprostilo, el arbaprostilo, emprostil y trimoprostilo. La más frecuente y el prototipo es el misoprostol. Las reacciones adversas, pues el dolor abdominal,
la diarrea, alteraciones de la motilidad gastrointestinal y las contracciones uterinas, ¿no? Que ya habíamos comentado que es una de sus indicaciones para los abortos retenidos. Entonces, las aplicaciones terapéuticas, estos fármacos se van a aplicar en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es la principal indicación. Esta ERGE se caracteriza por una pirosis, es el síntoma cardinal. Los pacientes, pues en la consulta externa los van a manifestar como un dolor de características de localización epigástrica y que también puede tener una irradiación retroesternal. Entonces, tener una irradiación retroesternal nos hace pensar también en otro tipo de patologías, como cuáles. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del ERGE? Doctores. No se olviden que tomo en cuenta mucho la participación. ¿Hola? ¿Una úlcera, Ya. doctora? No, el diagnóstico diferencial de alergia, doctora, uno de los diagnósticos es el dolor torácico, doctora, el infarto agudo de miocardio. Se la caracteriza porque el dolor con el infarto agudo de miocardio presenta un dolor torácico de irradiación retroesternal en muchas veces. Entonces se la suele confundir, especialmente en pacientes que mayores de 40 años, que tras la ingesta de alimentos copiosos vienen con esta sintomatología. Entonces, como es un diagnóstico diferencial, muchas veces nos hace confundir y tratamos a al paciente solamente como un simple ERGE, cuando en realidad lo que presenta el paciente es un infarto agudo de miocardio, se está infartando. Entonces, en estos casos se recomienda siempre en pacientes con estas características tomarles un electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, este es su diagnóstico diferencial, un síndrome de isquemia coronaria. Ahora, otro síntoma también es la regurgitación gástrica, en estos casos un 89 o 95%. La regurgitación gástrica, ¿por qué se tendría? Fisiopatológicamente hablando. Porque va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico. Si va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico, el esfínter esofágico inferior llega a abrirse. Ya al abrirse, pues produce el fenómeno de regurgitación, ¿no? Y produce el fenómeno de las náuseas y los vómitos en muchos de estos pacientes, ¿ya? En nuestros pacientes en la UTI, ¿cómo se manifiesta? Estos pacientes, como presentan retraso en el vaciamiento gástrico, estos pacientes pues muchas veces se broncoaspiran con la nutrición enteral. Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones del retraso del vaciamiento gástrico, nosotros decidimos darles apoyo de 2 o 3 procinéticos. Estos procinéticos pues van a actuar a nivel del esfínter esofágico superior o inferior, dándole mayor tonificación, así cerrando y van a incrementar la motilidad del estómago, de la región gástrica, por lo cual pues van a ir mejorando lo que es el vaciamiento gástrico y de esta forma tú disminuyes el riesgo de ERGE en estos pacientes hospitalizados. Entonces, en todo paciente, no solamente en un paciente postquirúrgico de cirugía general, sino un paciente que lleve estancia intrahospitalaria prolongada, siempre va a provocar algún tipo de retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, el procinético de elección que ustedes deberían buscar para evitar este fenómeno del ERGE en estos pacientes es un medicamento que actúe aumentando la tonicidad del esfínter esofágico inferior e incremente el efecto o la motilidad a nivel de lo que es la cámara gástrica para ir disminuyendo el vaciamiento gástrico. Ahora, muchos de estos pacientes con ERGE no solamente van a presentar la pirosis, que es el dolor retroesternal, van a presentar la regurgitación gástrica que habíamos dicho y que se van a manifestar
Si el estómago va a estar lleno, obviamente que el esfínter esofágico inferior va a estar abierto. Y al estar abierto, mayor incidencia de vómitos, mayor incidencia de cialorrea, incluso se ha descrito halitosis y en fase avanzada también puede haber cierta disfagia que estos pacientes presentan, especialmente a la dieta líquida. Y por ende, si estos pacientes van a presentar que el esfínter esofágico inferior esté abierto, van a presentar mayor riesgo de esfínter de faringitis y también de neumonías broncoaspirativas. Ahora, para esto, para los ERGES, pues como ya habíamos dicho, los inhibidores de bomba de protones van a ser el tratamiento de elección, pero también los procinéticos. Ahora, dosis de los inhibidores, pues esto ya habíamos hablado, ya habíamos comentado, no sé por qué aquí se copió. Todos los inhibidores de la bomba de protones tienen una eficacia similar en una esofagitis, salvo el esomeprazol, que se ha demostrado ligeramente superior. La dosis del esomeprazol viene en una sola dosis en comprimidos de 40 miligramos. Y el esomeprazol también es uno de los medicamentos más estables para la protonización. Hay que verificar, existen factores que pueden agravar el ERGE en los pacientes. Uno de ellos es pues los malos hábitos de vida, ¿no? Si tú vas a comer una comida copiosa en la parte nocturna antes de ir a dormir, obviamente, esto va a llegar a producir mayor, va a tardar en producirse el vaciamiento gástrico. Por ende, va a lesionar lo que es el esfínter esofágico inferior, lo va a vasodilatar y por ende pues se va a provocar el vaciamiento gástrico acompañado de náuseas, vómitos y episodios de broncoaspiración en muchos pacientes. También pues estos pacientes con consumo de AINES de más de 7 días también es un factor predisponente para estos ERGES. Ahora, ¿qué tipo de alimentación? Todos los alimentos copiosos, ricos en triglicéridos y colesterol. Ahora, se recomienda dosis altas de los inhibidores de bomba de protones solamente en las formas graves. Una de estas formas graves son pues los sangrado de tubo digestivo. No sé si se acuerdan que hicimos un esquema, hicimos unas indicaciones en pacientes con sangrado de tubo digestivo, cómo se debe formular en los hospitales. Habíamos comentado que el paciente tiene que estar en ayuno y se puede dar dosis de 100 miligramos, 100 en 100, en una bomba de infusión continua, o se puede dar dosis de 80 miligramos de omeprazol en dosis de mantenimiento cada 12 horas. Esa sería su indicación de aplicación de dosis altas, con el objetivo de restablecer lo que son los enterocitos dañados. Ahora, el control. ¿Qué efectos más va a lograr lo que son los inhibidores de la bomba de protones? Control de las manifestaciones extraesofágicas, como por ejemplo el dolor torácico y el asma relacionado con el reflujo, que es una causa también muy frecuente. Ahora, la erradicación del Helicobacter pylori. Su erradicación es el tratamiento etiológico principal para el control de las úlceras duodenales y prevención de las recidivas de hemorragias. No se olviden, la causa frecuente de CEA CEA de cáncer en pacientes jóvenes es el Helicobacter pylori. La causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo alto es el Helicobacter pylori también. ¿Listo? Entonces, los inhibidores de la bomba de protones van a lograr valores de pH intragástrico superiores a 5 para permitir alcanzar la vecindad del epitelio gástrico. Combinaciones frecuentes. Hay muchas combinaciones. Uno, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del Helicovax. Y el Helicovax, por ejemplo, que viene con la claritromicina y el metronidazol. Ahora yo también les había hablado de la OCA. La OCA era un memotécnico que nosotros usábamos anteriormente, que nos hacía más referencia a lo que era el omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina, que son terapias antibióticas erradicadoras. Pero ¿qué pasa cuando el paciente
lleva ya por tiempo prolongado el tratamiento y no se ha erradicado el Helicobacter pylori, entonces se puede pasar a segunda opción dando el tratamiento erradicador con levofloxacina, que también la literatura lo describe. Ahora, después de que nosotros terminemos nuestro tratamiento erradicador, que es de 14 a 21 días, lo que sigue es realizarle un control. Puede ser un control endoscópico, pero pues es un control muy invasivo en los pacientes y muchos optan con solamente tomar pruebas en heces para ir viendo si todavía se detecta el Helicobacter pylori o en detección sanguínea, que es otra forma igual. Y aquí lo encerré en un círculo, que solamente los inhibidores de la bomba de protones se recomiendan cuando hay evidencia de unas úlceras gástricas mayor de 1 centímetro. Ante la resistencia al tratamiento antibiótico, entonces aquí también lo puse un recuadro, a claritromicina y metronidazol, que es lo más frecuente, se da levofloxacino. Ahora, el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, como primera elección, está, bueno, aquí también lo menciona la OCA. No se olviden, miren, OCA de omeprazol, de claritromicina y amoxicilina. Esa es el primer tratamiento de elección. El segundo tratamiento, pues, es el omeprazol. Puedes dar el dicitrobismutato tripotásico, la tetraciclina, el metronidazol, que son los otros antibióticos. Y como tercera elección, cuando el paciente ya prácticamente está haciendo refractariedad al tratamiento, ya lleva más de 3 o 4 esquemas y no hay resultados, se puede dar el omeprazol, la amoxicilina y levofloxacino. Pero sí es muy importante erradicar esa patología, porque ya si no lo hacemos, tenemos una incidencia de que el paciente a la larga nos haga un CA gástrico o nos puede hacer un sangrado de tubo digestivo también. La gastropatía por AINE. ¿En qué pacientes se ve más frecuente? En pacientes que presentan dolor crónico. ¿Quiénes son esos pacientes? Los pacientes con una gastropatía, los pacientes con una artrosis, los pacientes con espondilositis anquilosante, que llegan a consumirlo de forma crónica. Pero no todos desarrollan una gastropatía por AINES, solamente el 25 a 30%. Y la mayor parte, pues, o las localizaciones de estas úlceras son a nivel gastroduodenal, en un 85%. Y muchas veces, pues, estas úlceras llegan a perforarse. Mucho depende el nivel de grado de acidez. Si tienen un pH menor de 2, obviamente tienen alto riesgo de perforación y alto riesgo de sangrado de tubo digestivo. La primera medida para prevenirla es utilizarlo, pues, adecuadamente. La profilaxis indicada en el paciente con alto riesgo, ya que únicamente en esta población es costo efectivo y prevención. ¿Qué nos indica esto? Pues solamente los AINES vamos a proscribir en nuestros pacientes que presentan alto riesgo, como por ejemplo, pues nuestros infartos agudos de miocardio, ¿no? O nuestros pacientes que han hecho eventos vasculares cerebrales isquémicos a recurrencia. Esos son nuestros pacientes de riesgo. Si no tenemos factores de riesgo, pues no tenemos por qué estar consumiendo AINES a pasto, ¿no? Entonces, en la gastropatía por AINES se recomienda un inhibidor de la bomba de protones de 20 miligramos. El omeprazol consigue el mismo nivel de eficacia a dosis mayores de 40 miligramos que habíamos dicho. Entonces, no es dosis efecto dependiente. Ahora, el misoprostol con una dosis de 800 microgramos días va a prevenir las lesiones gástricas duodenales. Antihistamínicos H2 a dosis completas previenen las lesiones duodenales. Entonces, los inhibidores de la COX-2 inducen menos lesiones de mucosa en el tracto digestivo superior e inferior que los AINES clásicos, que se relacionan con más efectos cardiovasculares y renales. Factores de riesgo en las complicaciones del AINE. Entonces, esto es muy bueno. Hay que hacer un checklist a qué pacientes nosotros vamos a dar AINES, qué pacientes van a tener nuestros factores de riesgo y qué pacientes tienen riesgo de presentar un sangrado de tubo digestivo. Aquellos pacientes mayores de 65 años, pues eviten dar AINES. Si son pacientes con un dolor crónico,
yo optaría más a los opioides de primera, segunda generación, ¿no? Ahora, pacientes con patologías graves previas de base, antecedentes de enfermedades ulcerosas o hemorragias digestivas. Si el paciente tiene antecedentes de sangrado de tubo digestivo en reiteradas ocasiones, pues no le vas a dar AINES, ¿no? Vas a buscar otro medicamento. El uso simultáneo de varios AINES, que incluye ácido acetil salicílico empleado como antiagregante, también tiene alto riesgo. Luego, el uso de AINES con alto potencial gastrolesivo, especialmente la indometacina, ketorolaco y el piroxicam, son más lesivos para provocar un sangrado de tubo digestivo. Ahora, la asociación con corticoides también. Se ha visto un estudio que es el NACIS 1, el NACIS 2 y el NACIS 3, que habla sobre el traumatismo raquimedular. En estos estudios, que fueron grandes estudios de metaanálisis, se vieron que, en teoría, que administrarle al paciente metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos kilogramo de peso en las primeras 12 a 24 horas, aumentaba el riesgo elevado de que el paciente pueda hacer un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, actualmente no está indicado dar corticoides en trauma raquimedular en estos pacientes. Entonces, pues también se considera estos como factores de riesgo, ¿no? Y la infección por Helicobacter pylori, que también es otro riesgo de sangrado de tubo digestivo. Entonces, el ácido acetil salicílico a dosis baja podría incrementar la probabilidad del sangrado de tubo digestivo, y su profilaxis está con inhibidores de bomba de protones, está indicada en pacientes con factores de riesgo. Entonces, en todos estos pacientes que acabamos de leer, les van a dar una dosis de profilaxis. Cuando hablamos de una dosis de profilaxis de un inhibidor de bomba de protones a una dosis de 20 miligramos, ¿listo? Esa va a ser nuestra dosis profiláctica. La presencia de una úlcera gástrica en menor grado o duodenal activa no es una contraindicación absoluta para el tratamiento con AINES, siempre que se acompañe de un inhibidor de bomba de protones. Obviamente que si ese paciente que tiene una úlcera duodenal pequeña y solamente le das AINES y no le das un protector, un inhibidor de bomba de protones, obviamente que esta úlcera va a ir creciendo y pues tiene mayor riesgo de perforación. En situaciones de una úlcera refractaria es mejor retirar el AINE, ¿listo? Se intenta con dosis más altas de inhibidores de bomba de protones, o en caso hay que ver si el paciente le va mejor con los protectores gástricos como el misoprostol. La hemorragia digestiva alta consigue una disminución de la tasa de recidivas y de la necesidad de cirugía de recomendación. ¿En qué caso cirugía de recomendación? Cuando son úlceras gastroduodenales, se perforan. Ahora, procedimientos endoscópicos únicamente cuando el sangrado de tubo digestivo es de etiología varicial. Aquí está la dosis recomendada, 80 miligramos dosis cada 12 horas, o en bomba de infusión continua de 100 miligramos de omeprazol en 100 cc de solución fisiológica. Esta por lo menos durante las primeras 72 horas hasta lograr la estabilización de los enterocitos. Luego, buscar el pH. Hay que buscar siempre en estos pacientes un pH mayor de 7 para optimizar todos los mecanismos hemostáticos. Me refiero a mecanismos hemostáticos como politransfusión, por ejemplo. Luego, la terlipresina. La terlipresina es un hemostático que nosotros hemos usado mucho en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto. Este hemostático nos ha ayudado a disminuir las recurrencias de sangrado de tubo digestivo en estos pacientes. Se ha visto que estos hemostáticos funcionan mejor cuando el pH va a ser mayor a 7 en el ambiente ácido. Entonces, cuanto más ácido sea esa región de la úlcera péptica, menor va a ser el efecto de estos hemostáticos. Véanse la importancia que tienen los inhibidores de la bomba de protones en esta. Mientras más rápidamente yo inicie, voy a lograr que el pH me aumente. Y si el pH me aumenta, voy a tener mejores opciones de trabajo con los hemostáticos, voy a tener mejor opción de trabajo incluso para que los antibióticos en la erradicación del Helicobacter pylori tengan mejor efecto potencializador.
¿Alguna duda hasta aquí, doctores? Hola. Ninguna. Ya, a ver, recapitulemos nuevamente. Un paciente cuando viene al hospital, viene al servicio de urgencias, un dolor urente, quemante, de localización epigástrica. Si yo les digo que es un paciente de 20 años, tendrá factores de riesgo para infarto agudo de miocardio y será necesario realizar un electrocardiograma. No, ¿verdad, jóvenes? A menos que yo les esté diciendo, no, pues hay un paciente de 60 años que viene a la consulta de las mismas características que el paciente joven. Ahí sí, porque les estoy diciendo que el diagnóstico diferencial del ERGE es un SICA, es un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Listo? Si es paciente joven, no, también tiene que ver los factores de riesgo. Probablemente se trate solamente de un ERGE. Y si es paciente mayor, ya se trate probablemente de un síndrome isquémico coronario enmascarado. Segundo, entonces, en estos pacientes que viene, en el caso del paciente joven que viene por síntomas de enfermedad ácida, entonces, ¿qué vamos a dar como primera opción? Inhibidores de la bomba de protones. Luego, de segunda opción, vamos a dar sus antiácidos. Luego de dar los antiácidos para mejorar la clínica en estos pacientes, vamos a dar los protectores gástricos. No se olviden, no solamente es darle omeprazol a este paciente, es necesario darle el omeprazol, es necesario darle los protectores gástricos y los antiácidos, con el objetivo de crear un ambiente alcalótico con un pH mayor de 7 para mejorar las condiciones de trabajo de los hemostáticos, en el caso del sangrado de tubo digestivo, y en el caso de la erradicación por el Helicobacter pylori, vamos a lograr ese ambiente para que los antibióticos tengan un efecto potencializador. ¿Sí? ¿Quién me lee el siguiente caso clínico? Yo. Ya, adelante, doctora. Masculina de 55 años, ocupación es obrero de construcción, sus antecedentes personales patológicos es la artritis gotosa crónica, en tratamiento, antecedente de dispersia ocasional, y los antecedentes personales que no son patológicos es tabaquismo positivo, 10 cigarrillos al día, consumo ocasional de alcohol los fines de semana, es la medicación habitual ¿qué dice? Naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, por dolor articular durante los últimos 6 meses. También el omeprazol de 20 miligramos al día, prescrito hace meses, pero el paciente lo suspendió por mejoría. No terminó el tratamiento. Padecimiento actual. Acude al servicio de emergencia por presentar debilidad generalizada, mareos al ponerse de pie y 2 episodios de vómito con resto de sangre oscura, como pozos de café. En las últimas 12 horas, refiere además haber evacuado heces negras fétidas y pastosa melena en 3 ocasiones durante el último día. Signos vitales, presión arterial de 100 sobre 60 miligramos de mercurio, la frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, la temperatura de 36.5 grados centígrados, la saturación del oxígeno 96% al aire ambiente. Aquí lo que llama la atención es la presión arterial. El estado general, pálido, diaforético, ansioso, con leve somnolencia, abdomen de ruido hidroaéreos aumentado, dolor leve a la palpación profunda, el epigástrico, sin visceromegalia ni dato de irritación peritoneal.
El tacto rectal, presencia de heces melénica. Los resultados del laboratorio, la hemoglobina de 6.5 por decilitro, hematocrito de 22%, la plaqueta de 280 ml, tiempo de protrombina 1 normal, y la urea de 65 miligramos por decilitro elevada por degradación y absorción de sangre en el tracto intestinal. Ya ver. ¿Qué les llama la atención acá? A ver, ¿cómo van a empezar a analizar el caso clínico? ¿La edad? Eso, doctor, la edad. Tiene 55 años. ¿A qué se dedica también, no? Sí, es muy importante. Obrero de construcción. Entonces nos habla de una persona prácticamente muy estresada. Los antecedentes, prácticamente con los antecedentes ya nos vamos, ¿no? Con el diagnóstico. Sí, ¿Qué les llama la atención? Una el artritis consumo de gotosa. cigarro. Fíjate acá, en antecedentes patológicos, La una dispepsia. artritis gotosa crónica. Un paciente con una patología crónica, artrosis o artritis, ¿qué te lleva? Sinónimo de consumo de AINES. ¿Listo? Consumo de AINES. Ahora, ¿qué antecedente más tiene? Tiene dispepsia ocasional. Si es dispepsia, es un paciente que va a tener alteraciones en el vaciamiento gastrointestinal. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más te llama la atención? El consumo de alcohol. Consumo de alcohol, muy bien. ¿Qué más? El consumo de cigarro. Eso, ¿qué más? El naproxeno. Naproxeno. Del naproxeno a mí me llamaría la atención el consumo de 6 meses. Vía oral. Si hemos dicho que a nivel de vía oral los AINES tienen buena absorción, ¿no? Tienen un efecto rápido. Mira, 500 miligramos cada 12 horas, pero por 6 meses. Entonces es un paciente que consume AINES de forma crónica y el riesgo de úlcera gastroduodenal es alto en estos pacientes, solamente viendo todos los antecedentes. ¿No? Mira, dice 20 miligramos que ha sido prescrito este paciente con inhibidores de la bomba de protones, pero no, que no lo toma de forma regular. Ahora acá, ¿qué llama la atención? El paciente presenta debilidad generalizada. Aquí lo que llama la atención es vómitos, ¿no? Ya tiene la úlcera activa, con restos de sangre oscura en pozos de café. Pero además lleva sangre diferida, ¿no? Presenta melenas. Algo. ¿Qué les llama la atención en los signos vitales? La presión baja, doctora. No, no está tan baja. 160. Hay pacientes que están con 90-60. ¿Qué más les llama la atención acá? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está un poquito con Eso. taquicardia. Exactamente. El paciente está taquicárdico como una respuesta compensatoria. Y aquí prácticamente lo describe. El estado general, ¿cómo lo describe? Pálido, diaforético, ansioso, lo cual nos habla de una pérdida hemática. ¿Listo? ¿Se han dado cuenta que solamente analizando lo que son los antecedentes o los factores de riesgo del paciente y las enfermedades crónico-degenerativas, pues ya vamos al diagnóstico? Vamos armando nuestro diagnóstico. Ahora, en el tacto rectal, heces melénicas. Ese paciente se está vaciando, porque aparte nos comentan de que tiene palidez, está taquicárdico, está en la piel diaforética. Miren. Y aquí, ¿cómo lo corroboramos nuestra clínica? Mediante los estudios analíticos. Tiene una hemoglobina 7.5. Lo interesante sería saber
cuánto de hemoglobina basal manejaba este paciente para ir viendo cuánto de pérdida hemática ya tuvo, ¿no? Ahora, 65, la urea en 65 miligramos no es normal, nos habla de una degradación de proteínas por hemoconcentración. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Que ya han visto la impresión diagnóstica que les he mostrado. ¿Hemorragia digestiva alta, doctora? Eso, una hemorragia digestiva alta. Ustedes que están llevando cirugía, para dividir un sangrado de tubo digestivo alto y bajo, ¿qué estructura anatómica se toma en cuenta? Para decir es un sangrado de tubo digestivo alto, ¿desde qué segmento anatómico para arriba tengo que tomar en cuenta? Y para hablar de un sangrado de tubo digestivo bajo igual. El ángulo de 3, creo. Eso, doctor, el ángulo de Treis. Ya. Entonces, nuestro paciente está con un sangrado de tubo digestivo alto, de etiología gastrodenal. Está con una úlcera, ¿no? Esa es la etiología. Ahora, aparte de eso, está cursando con un síndrome relacionado a un choque hipovolémico. Ahora, ¿cómo se clasifica? Hay varias clasificaciones. Bueno, hay una clasificación internacional de la TLS en un choque hipovolémico que te la clasifica dependiendo cuánto de frecuencia cardíaca el paciente está manejando, si tiene alteraciones en la microcirculación. ¿Qué significa eso? El llenado capilar, si está orinando el paciente, no está orinando, y la variabilidad de la presión arterial, incluso las características de la piel lo describe. Pacientes con una piel pálida, diaforética, van a una clasificación de 2 a 3. Un paciente con una piel, por ejemplo, pegajosa, así lo describe la clasificación, va para una clasificación grado 4. Entonces, este paciente está con datos de choque hipovolémico, tanto por la clínica, por la diaforesis, la palidez y la taquicardia, como por los laboratorios analíticos. Estamos con una hemoglobina de 7.5. Entonces, ¿cuál es la causa? El consumo crónico de AINES. AINES. ¿Se han dado cuenta? Yo quiero, chicos, que ustedes aprendan a discernir y a manejar casos clínicos, así relacionados con la materia, ¿no? Porque eso les va a servir mucho incluso a ustedes al momento de entrar al internado o al momento incluso de ya realizar la residencia médica. Incluso es mucho más práctico. Acostúmbrese a analizar cada caso clínico, todo partiendo desde la edad, para ir viendo, pues, todas las patologías, pues, no se presentan a una misma edad etaria, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que son más frecuentes en la edad joven, hay algunos que son más frecuentes a partir de la 7ª década de la vida, para ir discerniendo. Aparte de esto, pues, los factores de riesgo también, los factores laborales. Todos esos detalles ustedes tienen que ir analizándolo para llegar a un adecuado diagnóstico en el paciente. ¿Alguna duda? Doctores. Ninguna parece, pero... Ya. Disculpe, doctora, una pregunta. Dígame, doctor. En este caso, para la hemorragia, había mencionado, si no me equivoco, en primer